Una placa de video con solo 4 GB de memoria en 2025 puede ser un problema. La Radeon RX 570 es una GPU basada en la arquitectura Polaris que debutó en 2017 junto a su hermana mayor, la Radeon RX 580. Sin embargo, a pesar de que rinde muy bien en ciertos juegos, para otros, directamente, es un componente demasiado anticuado. Si vos tenés esta GPU en tu casa o querés saber cómo rinde en 20 juegos AAA actuales, en este video te lo voy a mostrar con lujo de detalles. Vamos a darle. Hace poco tuve que darle la noticia más triste a un amigo. La novia le estaba siendo infiel. La encontré infraganti haciendo la chanchada con otro hombre. Y mientras me bajaba los pantalones para unirme a la fiesta, le pregunté con dolor en la mirada y la voz quebrada: ¿por qué, Amanda? ¿Por qué? Y ella, con lágrimas en los ojos, me respondió: es que tiene Windows activado. No seas un corneta vos también y activa tu Windows con CD Keyoffer. Las mejores claves OEM de Windows 11 y Windows 10 están en CD Keyoffer. Tocas en Buy Now y te va a pedir una cuentita para enviarte la key a tu mail. La creas en medio segundo y a la hora de pagar pones este sabroso descuento, CR20. No se pierdan este 25% de descuento en claves de Windows 10 Pro, Windows 11 Pro y el paquete Office. Canjeas la clave en tu Windows y queda para siempre asociada a tu motherboard. Chicos, no sufran más del desamor y la desdicha y activen su Windows con un 25% de descuento con esta zarpada key de CD Keyoffer. Si les soy sincero, chicos, pensé que a diferencia de la GeForce RTX 3060 Ti y de la GTX 1660 de videos anteriores, esta placa de video se iba a mover mucho peor de lo que lo hizo. Principalmente por dos motivos. El primero es que esta versión solo cuenta con 4 GB de memoria de video, cantidad insuficiente para casi el 100% de los juegos AAA modernos. Y por otro lado, tampoco es compatible con la tecnología DLSS de Nvidia ni con las últimas versiones de Fidelity FX Super Resolution, lo que le quita ese empujón de FPS que las otras dos GPUs sí tuvieron. La Radeon RX 570 es una GPU que ha aguantado de forma noble el paso del tiempo. Al ser una placa de video de gama media ya en su momento, este modelo salió tanto en versiones con 4 como con 8 GB de memoria GDDR5, por lo que incluso en 2025 podríamos seguir utilizándola para correr juegos AAA en Full HD. Correr, los vamos a poder correr. El tema es que no demasiado bien. Para hacer las pruebas, chicos, voy a usar un motherboard ASRock B850M Pro RS Wi-Fi con su última BIOS, obviamente, junto a un procesador Ryzen 7 9800 X3D y unas memorias RAM TeForce Extreme ARGB DDR5 a su velocidad stock. Y sí, chicos, obviamente leí sus comentarios sobre el impacto del procesador en estas pruebas, pero tranquilos que pronto se viene una comparativa con un procesador AM4, así se sacan las dudas de cómo rinde esta GPU con un procesador que podría tener cualquier hijo de vecino. En realidad, chicos, para que sepan, este tipo de videos se me ocurrieron porque un amigo se compró una PC nueva, pero se quedó sin dinero cuando tenía que comprarse lo más importante, la placa de video. Seguramente alguna vez a ustedes también les pasó de dejar la GPU para lo último, y como viene de otra PC más viejita, tuvo que poner la plaquita anterior, que es esta, a trabajar en su nueva PC. Y ahí se me ocurrió la idea, estaría bueno ver cómo rinden las placas viejitas hoy con hardware actual. Así que explicado esto, arranquemos con las pruebas. Antes de mostrarles los FPS, chicos, tengo que serles sincero. No todos los juegos AAA les van a funcionar con una placa de video de 4 GB. Por un lado, el Ghost of Tsushima no arrancó nunca, dado que no se cumplen los requisitos mínimos del sistema, tampoco lo hizo el Doom de Dark Ages, ni el último juego de Indiana Jones. Como les dije antes, hoy en día la barrera de entrada para los juegos AAA en resolución Full HD suele ser de 6 GB. Pero pasando a los juegos que sí funcionan, en el Counter-Strike 2, la RX 570 de 4 GB se comportó bastante bien, moviéndose entre 78 y 100 FPS en promedio, pero bajando a 65-70 FPS
cuando tenemos humo o explosiones, todo en calidad gráfica alta. Ahora, si activamos Fidelity FX Super Resolution, como pueden ver, los números subieron y bastante, pasando de 80 a 150 FPS y cayendo a unos 72-75 FPS en la parte de humo más denso. Otro shooter popular como Call of Duty, con el preset gráfico equilibrado y casi todos los parámetros en bajo, pero manteniendo la resolución original, entregó de 35 a 46 FPS en su modo multijugador, números que al activar el FSR en su formato calidad subieron de 40 a 53 FPS, pero acá sí se nota un toque de delay, y ni hablar de que es muy notorio las texturas empastadas en las armas o en el movimiento de apuntar con la mira. Sí, una cosa que me llamó la atención es que en este COD es posible activar Frame Generation, cosa rarísima dado el hardware que estamos manejando. Acá ya nos entrega unos 70 FPS, pero además de verse horrible, yo por lo menos no le pegué a nada. Cyberpunk 2077 es otro título que en 2025 ya todos sabemos que va a funcionar perfecto donde sea. En su configuración gráfica intermedia, este título de CD Projekt Red corre a unos 40-45 FPS, mientras que con FSR 2.1 activado, el título aumenta su framerate hasta los 50-55 FPS. Con este juego no hay quejas, si hasta funciona en una Nintendo Switch. Otro título que curiosamente también me permitió activar el Frame Generation fue el Space Marine 2, pero con crasheo de por medio. Este título de Warhammer 40K entregó de 30 a 42 FPS en pleno combate, mientras que al activar el FSR bajo el preset nativo pasamos de unos 35 a 48 FPS también en combate. Acá también se pueden notar bastantes detalles gráficos en las texturas, pero en general se mueve mucho más fluido, sobre todo ante las bajadas repentinas de frames. En el caso del Red Dead Redemption 2, en su configuración equilibrada, con calidad de texturas en baja, el test de rendimiento entregó en promedio unos 68 FPS. Nos da un poquito de margen para subirle un poco más la calidad gráfica. Ahora con FSR activado, en promedio tenemos unos 80 FPS. Una opción interesante que nos da más fluidez a cambio de romper algunas texturas en los escenarios. Otro título que anduvo muy bien fue el Resident Evil 4 de Capcom. Con la configuración gráfica en prioridad al rendimiento, me marcaba que la memoria de la GPU necesaria para funcionar bien era de 2.74 GB, lo que me dejaba algo de margen para mejorar la imagen. En la primera cabaña el título entregó de 70 a 86 FPS, dependiendo de los enemigos en pantalla, pero ya en el puente bajaba bastante los FPS y cuando amaneció también bajaron un poco. Ya al activar FSR, el framerate aumentó hasta los 80-95 FPS con las mismas caídas de frames en las mismas zonas. Pero en general el Resident Evil 4 Remake se movió muy bien para ser un título con estos gráficos. Otro AAA que es bastante jugable con la Radeon RX 570 de 4 GB en 2025 es The Last of Us Part 1. Si bien la única forma para hacerlo será deshabilitando o llevando al mínimo todas las opciones gráficas con todos los seteos en muy bajo, el The Last of Us se movió de 32 a 40 FPS en la parte de la ciudad abandonada. Al activar FSR 3.1 en su seteo calidad, The Last of Us subió de unos 41 a 48 FPS y sí, es un poco más fluido, pero parece que estamos jugando a un título de PlayStation 3. Ah, cierto que es de PlayStation 3. Los de Arrowhead hicieron un muy buen trabajo al optimizar Helldivers 2, porque en su configuración gráfica media y con la escala de renderizado en nativo, el Helldivers 2 corriendo en una PC con una RX 570 entrega unos 30-36 FPS en escenas con varias criaturas en pantalla, siempre obviamente en Full HD. Lo curioso de Helldivers 2, chicos, es que tiene otro preset de renderizado con varias opciones. Ahí si activamos la escala en ultra calidad, pasamos a unos 45 FPS y bajo la opción calidad a unos 50 FPS. El tema es que, como pueden ver en esta comparativa, la imagen pierde mucha nitidez y detalle, sobre todo en calidad. Las texturas del soldado se empastan y parece que están borroneadas o difuminadas con un dedo. En el caso de Stellar Blade, chicos, acá no tenemos ni DLSS ni FSR y a pesar de que su mínimo gráfico sea de 6 GB, el juego entregó unos 50 FPS en promedio en combate, siendo totalmente jugable.
eso sí, con los gráficos al mínimo. Finalmente, el último título que me sorprendió, y no para bien chicos, fue el God of War Ragnarok, que en la configuración gráfica mediana, en la primera parte del juego, se movió a unos 30-35 FPS con caídas ocasionales a 25 FPS. Pero miren esto, porque la sorpresa estuvo al activar el FSR 3.1 en su formato calidad. En este título, con solo activarlo, los FPS cayeron abruptamente a los 6 y 8 FPS. Fue la única opción que toqué y, curiosamente también, al quitarla, volvía a su framerate original. Rarísimo. Horizon Forbidden West, chicos, va a ser el último juego de esta tanda. Y en su configuración gráfica muy baja, esta Radeon RX 570 de 4 GB pudo sacar unos 30-35 FPS en la primera zona abierta del comienzo, que se convirtieron en 38-46 FPS bajo el mismo área. Si bien no es la mejor experiencia para una PC Master Race, estamos hablando de una placa de video de 2017 y además con solo 4 GB de memoria. Como pueden ver chicos, en resolución Full HD, la Radeon RX 570 de 4 GB está lejos de lo que puede denominarse competitiva. Si bien casi todos estos AAA son jugables, dado que, salvo en contadas ocasiones, entrega menos de 30 FPS, también hay que mencionar que son muy pocos los títulos que llegan o pasan los 60 FPS para darnos una buena experiencia. Y si llegamos a ese framerate, también lo hacemos llevando al mínimo todos los seteos gráficos. Es más, extrapolando los datos de mi review anterior, el de Ryzen 5 8600G, que es un APU con gráficos Radeon 760M, vemos que están muy cerca, y eso que el APU no estaba optimizado. Si comparamos este APU sin tarjeta de video dedicada con esta Radeon RX 570 de 4 GB y que encima tiene atrás a una bestia como el Ryzen 7 9800 X3D, y no es que quede demasiado bien parada. En 2025 la AMD Radeon RX 570 ya está descontinuada y como producto, sea nuevo o usado, no les recomendaría bajo ningún motivo comprarla, es decir, pagar por esta placa de video, porque hay 100 opciones mejores. Ahora, si la tienen tirada, un amigo la tiene al pedo, o se quieren armar una segunda PC para jugar juegos viejos o indies antes que gastar dinero o comprar algo nuevo, como pudieron ver en 2025 con sus limitaciones, la Radeon RX 5070 todavía puede jugar.